Entonces, la siguiente presentación está a cargo de Daniel Vigliari y Ezequiel Becchini, y es tokenización de riesgos actuariales con cat bonds en blockchain, diseño, evaluación y gobernanza. Esta es entonces la última presentación del día y de la jornada. Estaba acá. Sí, hablo ahí directamente. Pero descargo, ¿no? Sí, descargalo porque si no lo descargaste y lo trajiste. Acá conmigo. Desde ahí. Y ahora lo buscas en... Bien. ¿Cómo están? Primero quería agradecer a todos los docentes, Pablo, Carolina, Eduardo, Daniel, que en este caso no está, pero que son todos excelentes profesionales y eminencias que en definitiva nos forman a nosotros, que vamos a ser los futuros actuarios y los que vamos a tomar la posta en la proximidad, digamos. Daniel no está porque está exponiendo en una universidad de China. La verdad que, bueno, la doctora Metelli también. Son grandes eminencias, digamos, del ámbito, así que es un honor estar acá en presencia de todos. Muchas de las presentaciones que hemos visto, la de Rodrigo del Rosso, la de ayer cuando expusieron los de la Superintendencia de Seguros, van a estar muy relacionados con lo que vamos a ver ahora. Van a ver que hay muchos conceptos que se repiten. Rodrigo hablaba de el VAR. Hay muchas cosas que en blockchain y todo van a aparecer de nuevo. Así que, nada, está bueno que esté todo bastante relacionado. La propuesta, bueno, los bonos catastróficos es algo que existe en el mundo actuarial, no en Argentina, pero es algo que está presente en el mundo. La propuesta va a ser no solo traerlo a Argentina, sino también avanzar en una tokenización, que es lo que se viene en un futuro. Quizás lo podemos poner en duda en un presente, pero sabemos que en un futuro seguramente, o con seguridad podemos decir que es el camino que se va a adoptar. ¿Y por qué proponemos una tokenización de estos activos? Principalmente por varios factores. Uno de ellos es que suele tener una entrada, un coste mínimo para los inversores muy alto. Entonces la tokenización lo que permite es bajar ese capital necesario para ingresar a un cat bond, que suele ser muy elevado. Pueden ser hasta millones de dólares en la actualidad. Por eso acá habla de restricción de capital. Otro es la baja penetración que hay en LATAM en general. Hay algunos ejemplos como México, Brasil, que tienen sandbox regulatorios, pero no es algo muy difundido. Y principalmente se han hecho algunas pruebas con el Banco Mundial, pero no ha podido penetrar muy bien. Entonces, la oportunidad de la tokenización es fragmentar estos bonos en unidades muy pequeñas de un valor mucho menor que permitan que inversores de menor tamaño puedan acceder a este tipo de bonos. Los cat bonds surgen principalmente con allá por el año 1992, con el huracán Andrew, cuando generó unas pérdidas como de unos 26.000 millones de dólares y quebraron alrededor de 8 aseguradoras.
es ahí cuando muchos de estos organismos aseguradores deciden delegar cierto riesgo al mercado, porque estos eventos catastróficos presentan colas tan pesadas que puede ser un problema para los balances de una empresa. Entonces la propuesta va a ser emitir un cat bond paramétrico con tokens que van a usar la tecnología de Ethereum o equivalente, ERC20. Vamos a trabajar con oráculos que van a certificar el evento objetivamente. No va a ser un cálculo de pérdidas, sino un oráculo que lo que va a buscar es índices públicos, por ejemplo, de lluvias acumuladas, va a buscar datos de satélites como la NASA, entre otros. Vamos a programar un smart contract que va a calcular el payout y va a distribuir y va a ajustar. Si el evento ocurre, la idea es que el smart contract automáticamente ejecute el pago a la aseguradora y el inversor pierda el capital. Si no llega a ocurrir el evento, el inversor va a cobrar los cupones y después va a tener en el settlement todo su capital devuelto. Bien. El rol del actuario en este sentido va a ser una modelización extrema, como hablaba de Rodrigo. Vamos a trabajar con la teoría del valor extremo. Vamos a usar simulaciones Monte Carlo también cuando vayamos a trabajar con esto, cópulas. Otro rol del actuario va a ser el diseño de distintos tramos, porque estos bonos, lo que está bueno es que lo podamos dividir según el riesgo que quiere cada inversor. Entonces, a mayor riesgo, mayor es la potencial pérdida que podría tener de su principal en el bono. También el trabajo del actuario va a ser calcular el precio técnico, la prima pura, la prima técnica para la aseguradora, son valores importantes, el tail value at risk, el costo para la aseguradora y todos los gastos que tienen que ver. Y por último, va a tener que ser un garante de el material regulatorio, ¿no? Que el bono cumpla al ser tokenizado con las mismas normas que son Solvency II, IFRS 17, que es mayormente la que se utiliza en Europa, pero el estándar internacional, y va a ser quien programe los oráculos y los datos que van a participar o influir en el smart contract. ¿Y por qué proponemos la tokenización? La tokenización, básicamente, nosotros cuando escribimos el libro con Daniel, trabajamos la tokenización de bonos SBS en Argentina, va a traer, como ya les adelanté un poco antes, un montón de beneficios que van a fraccionalizar el instrumento, o sea, lo que va a hacer que el capital que uno tenga que poner para acceder al bono sea mucho menor. La simetría de la información se va a reducir porque va a estar todo traqueable de extremo a extremo en el contrato de bloques. Va a haber menores costes de estructuración porque va a haber menores intermediarios. Va a haber mayor interoperabilidad en el mercado secundario, que es algo que le puede interesar a un inversor que compra el bono y después no se lo quiere quedar hasta el vencimiento. Va a permitir integrar fuentes de datos externas, o sea que el bono sea mucho más objetivo y precisamente con la entrada de esto de los oráculos. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, lo que sería un trigger paramétrico de una sequía. Fíjense, XT va a ser nuestro parámetro y esto va a ser la lluvia acumulada en 90 días. Vamos a definir un umbral de adjunción y un umbral de agotamiento, que es decir que si la lluvia supera, o en realidad es menor a cierto umbral, que sería nuestro umbral a partir del cual se activa el bono. Si la lluvia es mayor,
el inversor va a perder 0 de capital, por eso está puesto así en la distribución. Si está entre T1 y T2, que van a ser los parámetros que nosotros definamos, que podría ser lo que llamamos una sequía moderada, el inversor va a perder el límite máximo que esté definido en su contrato según el tramo. Depende qué tan severa sea la sequía. Ahora, si ya superamos un umbral de T1, el inversor directamente va a perder todo el principal, definido según su tramo, su tranche. Hay distintos tramos, puede ser $100, $80, $60, etcétera, según la versión al riesgo que tenga el inversor, ¿no? No es lo mismo para todos los tramos. Tenemos el tramo senior, el tramo de spread equity, el tramo de spread mezzanine, en donde van a haber distintos grados de riesgo. Bien. Después, acá tenemos la teoría del valor extremo. Para trabajar con la cola de riesgo, vamos a utilizar la distribución de Pareto. Fíjense que tenemos un parámetro epsilon que va a representar qué tan pesada es nuestra cola, o sea, qué tan ancho y cuál es la probabilidad de que, dado que superamos un umbral U, que nosotros ya habíamos prefijado, el evento llega a superar un umbral I mayor. Entonces, supongamos que el umbral que habíamos fijado era que la lluvia sea menor a 0,2. ¿Qué tan probable es que sea menor a 0,1? ¿No? Eso es lo que estamos tratando de ver en esta fórmula, donde después beta va a ser nuestro parámetro de escala, epsilon va a ser nuestro parámetro de forma, y vamos a trabajar con distintos estimadores y min-excess plot, QQ plots y etcétera, para tratar de determinar si la distribución de Pareto se ajusta bien para predecir nuestros datos. La salida clave va a ser la probabilidad de que el evento esté debajo de nuestro umbral de adjunción y la esperanza de lo que el inversor va a tener que pagar a la aseguradora si ocurre el evento, ¿no? Supongamos una esperanza o un expected loss de $8 por cada contrato. Eso lo que va a definir después es qué tan alto tienen que ser los cupones. A mayor esperanza de pérdida, más retribución va a pedir el inversor para invertir en ese bono. Bien. Lo que viene a continuación son el diseño de los tranches. Fíjense que estos son los umbrales en donde vamos a definir distintos tramos: senior, mezz y equity. El más riesgoso es equity, que van a tener distintos spread, obviamente, distinto expected loss y distinto tail value at risk. Es para poder llegar a mayor cantidad de inversores, a gente que quizás no tiene el mismo apetito por el riesgo. Y fíjense cómo cambia la función que habíamos definido antes, ¿no? Que va a variar según en qué tramos estemos parados. Porque no todos van a tener el mismo límite máximo. Va a haber algunos que, por ejemplo, podrían llegar a perder todo su principal si el evento es severo, una sequía extrema, por ejemplo. Y hay otros que pueden perder un 80% del principal, otros que pueden perder un 60%. Va a depender de esto, el umbral de adjunción que tenga cada contrato, cada tramo, y el umbral de agotamiento, el umbral a partir de cuando ya no puede pagar más, o sea, cuando llega a su límite de pérdidas, digamos. Bien. Después tenemos esta fórmula de sumatoria, que lo que nos va a dar es el cálculo de cómo sacaríamos los cupones, ¿no? La R sería una tasa libre de riesgo, que estimamos alrededor del 5%. Para un ejemplo, creo que viene más abajo. Después tenemos la esperanza valuada de mercado de lo que tendría que pagar cada tramo, ¿no? Porque es lo que les anticipaba antes. Si hay mayor esperanza de pérdidas, vas a exigir un cupón más alto, ¿no? Para invertir en ese bono. Y eso se va a definir según el tramo en el que estemos situados.
el N0 sería el principal o el capital que yo pongo en ese bono. Y vamos a definir según cada parámetro cuánto deberían ser los cupones, ¿no? Por eso está expresado en fórmula de sumatoria que va desde 1 hasta T. Bien, y después la medida, que Q versus P, la P va a ser algo más bien técnico, que yo voy a definir la frecuencia, la probabilidad de que ocurra algo, el riesgo, y la Q va a ser el valor que el mercado le asigna a ese riesgo. ¿Qué spread me va a pedir el mercado para invertir en un bono con semejante riesgo? Entonces, cuando pasamos a trabajar con el riesgo, lo que le va a cargar de riesgo el mercado, el cost of capital, vamos a tener una prima pura. Esto va a ser competencia del actuario, calcular la prima pura y a su vez la prima técnica, que tiene la prima pura incluida adentro, en donde tenemos un valor θ que va a ser nuestro costo de capital o la aversión al riesgo que vamos a tener, por un tail value at risk, que va a ser cómo es el valor esperado, dado que estamos en la cola de la distribución, o sea, cuando hay un suceso extremo, estamos parados, cuál sería la pérdida esperada, dado que estamos en un suceso extremo, más los gastos administrativos. Y esto tiene que tener una consistencia con Solvency II, más bien con el IFRS. Creo que es lo más importante si queremos que esto se pueda llegar a aplicar de alguna manera, ¿no? Consultando con distintos actuarios que están en el rubro. Creo que lo más importante que Argentina tendría que ver, bueno, ayer con la exposición de la Superintendencia de Seguros, esto esté bien reglamentado para que un bono tokenizado siga bien todas las exigencias de reservas matemáticas, la reglamentación de la Superintendencia de Seguros, y se pueda llevar a cabo, quizás primero con un sandbox regulatorio y después llevándolo al mercado amplio, ¿no? Pero bien. Ok. Aceleramos. Después tenemos lo que nosotros vamos a ver con las cópulas, que nos van a servir para ver las correlaciones entre varios eventos. Quiero pasar más esta parte de los oráculos. Tiene que ser un oráculo certificable y objetivo, pero lo que a mí más me interesa es quizás pasar a la parte del marco regulatorio, porque es la manera que nosotros vamos a tener de traerlo a la Argentina. Bien. Fíjense que acá está lo que yo les decía del IFRS, de cómo se determina el valor de las obligaciones en lo contable de la empresa, ¿no? Por eso es tan importante ver cómo evoluciona el pasivo de la empresa en base a el Building Block Approach, que es cómo se mide el IFRS 17, que tiene las ganancias futuras no devengadas adentro, tiene las estimaciones de los flujos de caja futuros traídos a valor presente. Entonces, ¿cómo va a impactar esa delegación que hace la aseguradora de riesgo en el mercado? Porque tiene que tener un impacto contable, si no, no sirve. Si no hay una disminución del pasivo, de las reservas matemáticas que pueda llegar a tener la aseguradora. Acá es lo que yo les decía, de más allá de marcos regulativos que tiene cada país. Estados Unidos tiene la SEC, la Nike, que regulan esto como security tokens. Utility sería si tienen alguna prestación o servicio. Quizás si lo queremos extrapolar a Argentina, lo mejor sería ver la regulación europea, ¿no? Que es la más avanzada. Y esto ha llegado a Latinoamérica. Países como Chile, Brasil, lo han intentado implementar con sandboxes regulatorios, que son
espacios contenidos en donde se ponen a prueba y se reporta a la autoridad, como puede ser la Comisión Nacional de Valores en Argentina. Y si bien Argentina ha tomado ciertos pasos, como ha avanzado, como con las regulaciones 1081 y 1069 de la CNB, todavía falta alguna regulación más específica de la Superintendencia de Seguros que nos hable un poco de la reserva matemática y todo lo que podría llegar a ser. Necesitamos un marco regulatorio más sólido para poder traerlo realmente. Esto es lo que yo les decía del cálculo de cupón, si tenemos un expected loss y un spread de esta magnitud, el cupón sería como de $13 con una tasa libre de riesgo del 0,05 o del 5%. Bien, quiero pasar, esta es la fórmula de modelo estocástico de riesgo catastrófico, que con lo que hacemos del proceso de saltos es, bueno, tengo una fórmula tanto para si el evento ocurre, tanto como para si no, que sería mi MUDT, y después tenemos una tasa de ocurrencia lambda, porque esto, si la ocurrencia de repente se dispara, el precio del bono va a caer. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta cuando calculamos el precio en el mercado secundario, ¿no? Esto se va a mover como se mueve cualquier activo financiero, que es lo que representa acá esta parte de la fórmula. Después quiero pasar a las métricas, que también es algo que capaz se ve más visual. Fíjense cómo sería la curva de un pago paramétrico en el caso de una sequía con un límite máximo de $100, que, o sea, si es un contrato de 100, límite máximo, puede perder todo el inversor si la sequía es realmente extrema, y se grafica, fíjense que es bastante abrupto. Después tenemos acá la cola de supervivencia de excedencias, que es dado que superó el umbral U, dado que las lluvias ya fueron menores, por ejemplo, a lo que nosotros consideramos de umbral U, ¿qué tan probable es que sean todavía menores aún? Fíjense que la cola no disminuye tan abruptamente, es una cola pesada, o sea que hay bastante probabilidad de que si la lluvia, nosotros decimos que a partir de 0,2 es sequía, es bastante probable todavía de que sea aún peor. Bien. Después tenemos el pago de un tranché, fíjense, de un tranche o un tramo, a partir de $20. Este tramo, este es un tramo específico, comienza a perder parte del principal a partir de que el payout del contrato son $20, son una sequía un poco más extrema. Y fíjense que tiene un tope. A partir de 60 ya no puede perder más, por más que la sequía siga siendo extrema. Esto sería un contrato menos riesgoso que si yo voy de vuelta arriba, donde tengo un LMAX de 100 y puedo perder absolutamente todo. Si la sequía, el huracán, el evento climático que sea, llega a ser demasiado riesgoso, ¿no? Bien, ya concluyo. Entonces, acá tenemos otros gráficos de cómo evoluciona el cupón con el expected loss. Y ya que estamos en tiempo, acá está la T-cópula de cómo están correlacionados los eventos. Quiero ir a la parte de las conclusiones y las fases, que son las dos últimas diapositivas. Tendríamos una implementación en varias fases si lo quisiéramos traer a Argentina. Probablemente una primera fase donde actuarios definan los datos que va a tomar el oráculo, trabajen con la teoría del valor extremo, diseñen cada tramo, hagan una testnet o un sandbox regulatorio, se fijen cómo lo podrían armar. Pasamos una parte 2 a una fase 2, donde se auditaría el contrato, pasaríamos un pilot token dentro de ese sandbox para ver cómo funcionaría. Si la fase 2 sale bien, saldríamos al mercado, haríamos un go live con unos límites de exposición adecuados y, bueno, tratando de reportar a quien regule, si fuera la Superintendencia de Seguros, la CNB,
en este caso, y después ver el uptake, el spread, cuál fue el riesgo que el mercado pidió para tomar ese bono, cuál fue la latencia del oráculo, si hubo incidentes en el proceso de emisión del bono, en el blockchain, para corregir y aplicar. Y como conclusión, podemos decir que más allá de todas las ventajas que dijimos que tenía la tokenización, para un cat bond tradicional representaría una transferencia de riesgo más eficiente, ¿no? Más inversores podrían entrar al bono y no solo unos pocos con un capital muy elevado. Habría nuevos mercados, inversores, como les digo, por el fraccionamiento del instrumento. El actuario, como les digo, sería el arquitecto integral del instrumento, sería quien diseñe todo, los tramos, tendría que calcular no solo las primas, como es el trabajo actual, como un tarifario, tendría que calcular en sí el conjunto del instrumento. Y bueno, el próximo paso sería, como les digo, pasar a quizás un sandbox regulatorio, un prototipo, una testnet, donde podamos probar un instrumento así en Argentina y ver cómo funcionaría, dado que es algo bastante novedoso. Estamos tratando de seguir los pasos de países desarrollados como los europeos. Bien, con esto concluyo. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañar este bloque. Las palabras de cierre a cargo de Eduardo Milinsky para cerrar la presentación. Ahí está el micrófono, Eduardo, si querés. Carolina, con todo lo que trabajaste. Última oportunidad. A cargo de Eduardo Milinsky. Bueno, somos todos un equipo acá. Formamos. Bueno, la verdad que